donde veremos las diferentes cónicas. Veremos en la primera parte la definición de cónicas y luego veremos 2 de las 4 cónicas que nos toca ver en esta unidad. Entonces, empecemos con la definición, que es una cónica, es un lugar geométrico de la intersección de un plano con una superficie cónica. Entonces, veremos que es una superficie cónica. Vamos a tener una línea que se llama generatriz, ¿sí? Que es justamente la que va a generar la superficie cónica mediante la rotación, ¿sí? Entonces tenemos una recta que la llamamos generatriz. Esta recta rota y lo que va formando es la superficie cónica. ¿Sobre dónde va a rotar? Sobre la curva, que es una curva fija, que se llama directriz. Bien, y el punto de rotación va a ser el vértice del cono, que el vértice intercepta al eje del cono. Entonces, de esta forma, la generatriz pasa por el vértice, ¿sí? El vértice intercepta el eje del cono, ¿bien? Y la generatriz rota sobre la directriz, formando la superficie cónica. Veamos esto de forma más gráfica. Tenemos el eje, ¿sí? Tenemos la generatriz y la directriz. Mientras la generatriz va rotando sobre la directriz, genera la superficie cónica. Y aquí tenemos el vértice del cono. Entonces, de esta forma se forma el cono. Entonces, dijimos que vamos a obtener las distintas cónicas mediante la intersección de un plano con esta superficie cónica. Entonces, veremos ahora las diferentes intersecciones del plano con la superficie cónica. Entonces, si tenemos un plano que intercepta al cono de forma perpendicular al eje del cono, que es el que veíamos recién, lo que vamos a obtener es una circunferencia. Bien, veámoslo acá de forma más gráfica. Tenemos la superficie cónica, este eje azul es el eje, tenemos el vértice aquí del cono y vamos a hacer pasar un plano que sea perpendicular al eje para obtener la cónica. Entonces, de esta forma vemos que ese plano intercepta a la superficie cónica de forma perpendicular al eje y lo que se forma es una circunferencia. Y de esa forma obtenemos la circunferencia. Luego, cuando el plano se inclina, ¿sí? Se inclina de cierta forma que no es ni perpendicular ni paralelo a nada, a ninguna de las referencias que tenemos de la superficie cónica, lo que obtenemos es una elipse, ¿sí? Entonces, tenemos la superficie cónica y vamos a interceptar esa superficie con un plano inclinado. Ese plano no es paralelo ni perpendicular a ninguno, ni al eje, ni a la generatriz. Entonces, lo que obtenemos es la elipse, de esta forma. ¿Bien? Luego, cuando el plano es paralelo a la generatriz, ¿sí? Lo que vamos a obtener es una parábola. Entonces veamos acá, para que sea más fácil de ver. Tenemos el plano que intercepta, vemos ahí perfecto que es paralelo a la generatriz, y lo que obtenemos de esta forma es una parábola. ¿Bien? Entonces la parábola es cuando el plano intersecta la cónica, ¿sí? De forma paralela a la generatriz. Y vamos a la última cónica que nos falta, que es cuando el plano es paralelo al eje. ¿Sí? Tenemos la cónica, lo que formamos es una hipérbola. Entonces, veámoslo acá. Tenemos la superficie cónica y el plano que intercepta la superficie cónica de forma paralela al eje. Ahí podemos verlo bien. Y lo que se forma es una hipérbola, lo que vemos es que en la hipérbola tenemos 2 curvas. ¿Sí? Esa es la hipérbola. Y de esa forma tenemos las 4 cónicas que vamos a ver en esta unidad. Entonces, tendremos una ecuación general de las cónicas, ¿sí? Para todas las cónicas esta es la ecuación general, donde luego vamos a ir viendo qué pasa con cada uno de los coeficientes de esta ecuación general.
Entonces podemos ver que en la ecuación general tenemos dos términos ax cuadrado más ci cuadrado, que son términos cuadráticos, ¿sí? X cuadrado y cuadráticos son los términos cuadráticos, A y C son los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos. Luego tenemos un término rectangular, es decir, x por y, ¿sí? Acompañado por el coeficiente b. Este se llama término rectangular. Tenemos los términos lineales, es decir, las variables x e y de forma lineal, acompañados por los coeficientes d y e. Y por último tenemos el término independiente, que es el coeficiente f. Y como todas las ecuaciones generales que venimos viendo a lo largo de las diferentes unidades de geometría analítica, vemos que está igualado a 0. En este caso, a lo largo de este curso no vamos a ver el término rectangular. Vamos a ver las diferentes cónicas, pero sin tener en cuenta el término rectangular, es decir, el producto en x, y, ¿sí? Que lo que indica es un giro de la cónica con respecto a los ejes coordenados. Esos casos no los vamos a ver aquí. Entonces, la ecuación que nosotros veremos nos quedará de esta forma, es decir, sin término rectangular. Tendremos los términos cuadráticos, los términos lineales, el término independiente, igualado a 0. Y luego, como les decía, en función de los valores que tomen los coeficientes A y C, es decir, los valores que acompañan a los términos cuadráticos, es que vamos a tener las distintas cónicas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo eso en detalle a medida que vayamos viendo cada una de las cónicas. Entonces, comenzaremos primero con circunferencia. Vamos con la definición de circunferencia, que es el ligar geométrico de un punto que se mueve en el plano de forma tal que la distancia de ese punto que se mueve a un punto fijo del plano es siempre constante, ¿sí? Entonces tenemos los ejes coordenados x, y, el punto genérico que se mueve, ¿sí? Y decimos que la distancia de ese punto genérico que se mueve a un punto fijo del plano es siempre constante, es decir, esta distancia, ¿sí? Será siempre constante. Esa es la definición de la circunferencia, que en este caso a esa distancia constante la llamaremos r, es decir, el radio de la circunferencia. Veámoslo acá de forma más gráfica, vemos un punto que se mueve y que r permanece siempre constante, ¿sí? El punto se mueve ¿a dónde? Al centro de la circunferencia, que es el punto fijo, y siempre permanece constante, es decir, siempre es igual a r. Entonces, al centro de la circunferencia lo denominaremos con las letras HK, ¿sí? Al centro de las diferentes cónicas. Siempre lo vamos a denominar con las letras HK, es decir, las coordenadas HK. Entonces, las coordenadas del centro, si extendemos las líneas con la intersección de los ejes coordenados, tendremos H para X, K para Y, esas son las coordenadas del centro, y para el punto genérico tendremos X e Y. ¿Bien? Esas son las coordenadas de los puntos que estamos mencionando. Entonces, dijimos que la distancia, ¿sí? Por eso tenemos el módulo del vector CP, es decir, la distancia del punto que se mueve a C, que es el punto fijo, será siempre constante. Y dijimos que constante igual a ¿quién? A R, que es el radio de la circunferencia. Entonces, esto es la definición de la circunferencia escrito de forma matemática. Entonces, a partir de ahí vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces, podemos ver que lo que se nos forma es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entre el punto y el centro. Entonces, podemos calcular, ¿sí? A partir o de Pitágoras o a partir de lo que ya conocemos, que es el módulo del vector CP. Entonces, tendremos que la raíz cuadrada, ¿sí? Del vector CP, es decir, punto final menos punto inicial, es decir, punto final es X, menos punto inicial que es H, al cuadrado, ¿sí? Esta es la componente del vector CP, en el eje X, más punto final y menos K, K punto inicial, es decir, la componente del vector CP en el eje Y, al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, igual a R, ¿sí? O lo podemos pensar por Pitágoras, que es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Que
en este caso el cuadrado pasó al otro lado de forma de raíz. Entonces, ahora la raíz pasa al otro lado y nos queda de esta forma, ¿sí? Y de esta forma llegamos a la segunda ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿sí? ¿Y por qué es la segunda? Porque la primera la tendremos cuando el centro de la circunferencia esté en el 0, 0. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya h y k son 0 porque la circunferencia estaría en el origen del sistema de coordenadas. Bien, entonces sería 0, tendríamos la circunferencia aquí. Entonces, de esta forma es la primera ecuación ordinaria. Entonces, la primera siempre va a ser cuando el centro está en el origen del sistema de coordenadas, es decir, de coordenadas 0, 0. Bien, en cambio, si está desplazada, ya el centro está en otro punto, cualquiera del plano, que en este caso siempre lo vamos a denominar HK. Entonces nos quedaría de esta forma. Es importante que tengan en cuenta que en la ecuación ya vemos que el signo que tenemos acá es negativo. Entonces la ecuación ya lleva este signo negativo. ¿Sí? Eso nos va a indicar después, cuando veamos la ecuación con los números que tengamos del centro, ¿sí? Nos va a dar el signo del punto que es el centro. Ya lo vamos a ver en más detalle. Veamos ahora la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación ordinaria y la ecuación general de las cónicas habíamos dicho que es esta. Bien, donde tenemos los términos cuadráticos, término lineal, término independiente igualado a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar esta ecuación para poder llegar a esta forma, es decir, a la forma general. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar los cuadrados igualar a 0, es decir, r cuadrado, pasarlo al otro lado. Entonces desarrollamos los cuadrados y tenemos trinomios cuadrados perfectos, donde tenemos el primero al cuadrado, más el primero, más 2 por el primero por el segundo, que sería esto, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo para esto. Y r cuadrado, como dijimos, pasa al otro lado. Bien, ahora lo que hacemos es ordenar un poco la ecuación en que en términos cuadráticos, términos lineales, y todo esto que no tiene variable va a ser término independiente. Entonces, una vez que lo tenemos ordenada, sabemos que lo que acompaña a x cuadrado es el coeficiente a, ¿sí? Lo que acompaña a x cuadrado es a. Lo que acompaña a y cuadrado, podemos verlo acá, es c. Lo que acompaña el término lineal x representa d. Lo que acompaña el término lineal y representa a e. Y todo lo demás que no tiene variable será el término independiente. Entonces, de esta forma pasamos de la ecuación ordinaria a la forma general, ¿sí? Simplemente haciendo el desarrollo de esta ecuación, donde podemos ver que en la circunferencia vemos que los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos son iguales, en este caso 1 y 1, ¿bien? Y tienen el mismo signo, ambos son positivos, ¿bien? Entonces, la característica que vamos a ver en la forma general cuando tengamos una circunferencia es que A y C son iguales, es decir, tienen el mismo valor y el mismo signo. ¿Sí? Entonces vamos a ir ahora al revés, vamos a ir de la forma general a la forma ordinaria. Entonces tenemos de la forma general, queremos llegar a la forma ordinaria, que es la que vimos antes. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar primero en las variables x e y y pasar todo lo que no tenga variables al otro lado. Bien, que es lo que nos va a ir formando el radio. ¿Sí? Entonces, ordenamos en x, en y, ¿sí? Y pasamos el término lineal al otro lado. Ahora lo que tenemos que hacer es completar cuadrados. ¿Para qué completar cuadrados? Para poder luego, ¿sí? Comprimir, ¿sí? A la forma esta que tenemos acá. Entonces, veamos qué es esto de completar cuadrados. Nosotros, para ir de la forma ordinaria a la forma general, lo que hicimos fue el desarrollo de este término, ¿sí? Donde tenemos que elevar todo el cuadrado y lo que tenemos es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahora nosotros tenemos, fíjense que nosotros partimos de esto es lo que teníamos en la ecuación, y tenemos que llevarlo a esta forma. ¿Sí? Esto es lo que teníamos recién. Entonces, si se fijan, lo que nosotros acá tenemos es simplemente estos dos términos. X cuadrado sería este, y de x sería este término.
¿Bien? Eso es lo que tenemos hasta el momento en esta ecuación de la forma general. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente completar a esta forma para poder comprimirla a esta forma. Entonces, si comparamos esto con esto, lo que nos falta es completar acá. Y otra cosa que podemos ver es que esto que acompaña a X, ¿sí?, sería D. Entonces, nosotros sabemos que además nos falta este h al cuadrado. Entonces tenemos que saber qué es h al cuadrado. ¿Y de dónde lo podemos sacar? De esta comparación. Nosotros sabemos entonces que lo que acompaña a X, ¿sí?, en este caso es D, ¿sí?, es igual a 2h. Bien, entonces de aquí simplemente despejamos h y nos queda que h es igual a D sobre 2. Bien, y para completar acá lo necesitamos al cuadrado. Entonces elevamos todo al cuadrado. Bien, y lo que nos estaría faltando acá es simplemente agregar esto que acabamos de resolver acá. Bien, que también lo podemos escribir de esta forma. D al cuadrado sobre 4, es decir, ya elevamos el 2 al cuadrado. Entonces ahora con esto venimos y completamos acá. Y de esta forma ya completamos cuadrados. ¿Para qué? Para después poder comprimir a esta forma, donde tenemos que el primer término es X. Bien, y el segundo término, ¿sí?, es H. ¿Y H quién es? D sobre 2. Bien, entonces, ¿qué tenemos? X más D sobre 2 al cuadrado. Bien, y eso es completar cuadrados. Entonces, volviendo a lo que teníamos anteriormente, tenemos que completar cuadrados acá y cuadrados acá para ahí, hacer exactamente lo mismo. Entonces, para completar este, ¿qué tenemos que agregar? D sobre 2 al cuadrado. O D sobre 2 sobre 4. Perdón, D al cuadrado sobre 4. Y lo mismo acá para ahí. E al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Lo que acompaña acá lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. Como nosotros completamos acá, agregamos algo a la ecuación, es decir, estamos alterando la ecuación, tenemos que restarlo, ¿sí?, para no alterar la ecuación. Entonces, si sumamos esto, tendríamos que restar de este lado, nuevamente, d al cuadrado sobre 4. Restar de este lado es lo mismo que sumar de este lado de la ecuación. Bien, entonces de este lado agregamos esto ¿para qué? Para no alterar la ecuación, es decir, esto que estamos agregando, lo contrarrestamos agregando esto. Entonces, de esta forma, ya lo podemos comprimir al igual que este, quedándonos de esta forma. ¿Sí? Y acá simplemente lo que hicimos fue como un denominador de 4, ¿sí?, y nos queda de esta forma. Y sabemos que todo esto que tenemos de este lado representa el radio al cuadrado. Bien, y de esta forma llegamos a la ecuación de la forma ordinaria a partir de la forma general. Esto lo vamos a necesitar porque cuando nosotros nos dan la forma general de las cónicas, si se quiere graficar la cónica, ¿qué vamos a necesitar saber? Vamos a necesitar conocer el centro y el radio para poder graficarla. Entonces siempre de la forma general para poder graficar vamos a tener que llevarlo a la forma ordinaria, porque en la forma ordinaria es donde podemos ver los valores del centro y el valor del radio. Y de esta forma poder graficar. Entonces acá tenemos las dos ecuaciones y vamos a hacer un análisis de qué pasa cuando nos da que el radio es igual a 0. Si el radio es igual a 0, lo que tenemos es simplemente un punto, ¿sí? Un punto en donde en las coordenadas menos d sobre 2 y e sobre 2. Y esto es lo que les decía de tener en cuenta que nosotros en la ecuación de la forma ordinaria ya tenemos incluido el signo negativo, ¿sí? Ya vemos que la ecuación de la forma ordinaria tiene el signo negativo. Entonces, si nosotros en el punto vemos que acá es positivo, ¿qué quiere decir? Que el punto en realidad tiene las coordenadas negativas, porque menos con menos se hace más. Entonces, en la ecuación nos queda de forma positiva. ¿Sí? Eso es muy importante a tener en cuenta a la hora de graficar. Luego, si el radio es menor que 0, lo que tenemos, ¿sí?, es algo que no representa un lugar geométrico en los reales, ¿sí?, porque tenemos un radio menor que 0. Y por último, si el radio es mayor que 0, ¿sí?, lo que tenemos es una circunferencia justamente con centro en menos d sobre 2 menos e sobre 2 y de radio, ¿sí?, igual a todo esto, que es lo mismo que teníamos antes, ¿sí?, pero
hecho la raíz, porque nosotros decíamos que todo lo que estaba del lado derecho de la ecuación representaba el radio al cuadrado. Bueno, esto es lo mismo, pero aplicamos la raíz para poder calcular el radio. Entonces lo que tenemos es una circunferencia y nuevamente acá tenemos que tener en cuenta el tema de los signos. Acá les puse un ejemplo. Si nosotros tenemos que el centro es -1, por ejemplo, y -4, cuando nosotros armemos la ecuación, es decir, tenemos que tener en cuenta esta ecuación que tenemos, el centro h es -1, k es -4, entonces si nosotros desarrollamos esto nos va a quedar positivo, ¿sí? Entonces si nosotros vemos que acá tenemos positivo, quiere decir que las coordenadas del punto son negativas. Si nosotros acá tendríamos signos negativos directamente, quiere decir que las coordenadas del punto son positivas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la ecuación ya incluye el signo negativo. Bien, con eso terminamos circunferencia y vamos a pasar a la siguiente cónica, que es la elipse. Entonces, primero veremos la definición de la elipse, que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de forma tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, esos puntos fijos son los focos, ¿sí? De este plano se mantiene constante. ¿Bien? Y esa constante es mayor, es decir, esa constante que estamos mencionando es 2a, y es mayor que la distancia entre los dos puntos fijos, que es 2c. Vamos a verlo de otra forma, a ver si se termina de comprender esta definición. Tenemos el punto que se mueve en el plano, ¿sí? Y estamos diciendo que tenemos dos puntos fijos del plano, que los llamamos focos, F' y F, y estamos diciendo que ese punto se mueve de forma tal que la suma de las distancias de este punto, es decir, esto más esto, ¿sí? Es igual a una constante. Esa constante es igual a 2a, ¿sí? Y esa constante es mayor que la distancia que hay entre estos dos puntos, que es 2c. ¿Bien? Esa es la definición de la elipse. Veámoslo acá de esta forma. Acá fíjense que tenemos la suma, ¿sí? ¿De qué? De este vector, este segmento, con la suma de este segmento, que serían esta, ¿sí? Es igual a una constante. Fíjense que a medida que el punto se va a ir moviendo, esto se va a mantener siempre constante. ¿Sí? Fíjense, estos se van cambiando, pero esto siempre se mantiene constante a medida que el punto se mueve, porque estos segmentos van variando. ¿Bien? Pero la suma de esos dos segmentos es siempre constante y es igual a 2a. ¿Bien? Entonces, de esta forma se genera la elipse, con el punto que se mueve, ¿sí? De forma tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante. Entonces, eso que estamos diciendo es esto, ¿sí? El segmento o la distancia de P a F más la distancia de P a F', ¿sí? Es igual a una constante que es 2a. Entonces, vamos a ver todos los elementos que necesitamos para graficar la elipse, es decir, los elementos notables, ¿sí? Así se llaman los elementos de las diferentes cónicas que se necesitan para poder graficar la cónica de forma correcta. Entonces, necesitamos saber dónde está ubicado el centro de la cónica. En este caso, el centro está en 0, 0, ¿sí? Luego tenemos los focos, que ya los mencioné antes, F y F'. La distancia del centro a cada uno de los focos es igual a C. Entonces, la distancia focal será 2C, ¿sí? La distancia de foco a foco es 2 veces C. Entonces, las coordenadas de este foco serán, para X, nos movimos de 0 hasta C. Entonces tenemos las coordenadas para X, C, y para Y seguimos, ¿sí? En Y igual a 0. Entonces será C y 0. Entonces, para el foco prima tendremos menos C y 0. Luego tenemos, como otro elemento importante, los vértices, ¿sí? Los vértices de la elipse. ¿Los vértices de qué? Del eje mayor. ¿Bien? Entonces, fíjense que sobre el eje focal, ¿sí? Sobre donde están los focos, nosotros tendremos los vértices del eje mayor de la elipse. Entonces, la distancia desde el centro a este vértice, que es el eje mayor, lo vamos a llamar con la letra A.
Bien, entonces, el eje mayor, ¿sí? Es la distancia de B' a B, es decir, 2 veces A. Entonces, las coordenadas de este vértice, ¿sí? Si nos movimos de 0 a A, para X va a ser la coordenada A y para Y igual a 0. Y lo mismo para esta, tendremos menos A y 0. Luego tenemos otros vértices, ¿sí? Que estarán sobre el eje de simetría, ¿sí? Porque vemos que la elipse es simétrica desde el centro, es simétrica hacia los distintos lados, ¿sí? Es simétrica hacia arriba, es simétrica hacia abajo, es simétrica a la derecha, simétrica a la izquierda, ¿sí? A partir de los ejes. Entonces, en el eje Y tendremos otros vértices que me darán los vértices del eje menor, ¿sí? Sobre el eje focal tenemos el eje mayor y perpendicular al eje focal tendremos el eje menor. Entonces la distancia desde el centro a los vértices del eje menor estará dada por la letra B. ¿Bien? Entonces, el eje menor es 2 veces B, es decir, de A' a tenemos 2 veces B. Entonces las coordenadas de este punto serán en X no nos movimos, es decir, estamos en 0, y nos movimos en Y una distancia B. Entonces las coordenadas serán 0, B. Entonces lo mismo para A', será 0 menos B. Luego tendremos un segmento característico que se llama lado recto, donde podemos ver que el lado recto va desde el L', desde el punto L' al punto L, ¿sí? Y lo veremos a partir de la ecuación que será 2b² sobre A. Es decir, tenemos aquí una relación entre el eje menor y el eje mayor. Ya veremos bien en detalle de dónde sale esta ecuación. Pero lo importante aquí es ver que el lado recto es un segmento que pasa por el foco, ¿sí? Vemos que pasa por arriba del foco, ¿sí? En ambos focos. Pasa por el foco y es perpendicular al eje focal o al eje mayor en el caso de la elipse, ¿sí? Es perpendicular al eje focal. Entonces es un segmento perpendicular al eje focal que va de lado a lado de la cónica, ¿sí? Y pasa por el foco. Ese es el lado recto. Y luego podemos ver, ¿sí? Habíamos dicho que este punto se mueve, ¿bien? Entonces, en este caso, fíjense que lo que hicimos fue mover el punto, ¿sí? Que se mueve, lo movimos aquí, al vértice, que habíamos dicho, que es el punto, es un punto de simetría, ¿bien? Entonces, ahora el punto que se mueve está parado sobre el vértice, ¿sí? El vértice este, que es 0B. Entonces, de esta forma, podemos ver que lo que se nos forma aquí es un triángulo rectángulo. Bien, y de aquí lo que vamos a sacar es la relación fundamental de la elipse. Entonces, cuando obtenemos la relación fundamental de la elipse, cuando el punto que se mueve está en el punto de simetría, es decir, en el vértice del eje menor, donde podemos ver que tenemos que uno de los lados es B. Habíamos dicho que la distancia del centro a este punto es B. Entonces, este lado, ¿sí? Es igual a B. Luego habíamos dicho que del centro al foco, ¿sí? Teníamos una distancia C. Entonces, esto es igual a C. Y luego, por definición de la elipse, habíamos dicho que la distancia de este punto a este punto más este punto a este punto es igual a 2A. Por lo tanto, ¿sí? Si todo esto es 2A, este lado es A, ¿sí? Porque vemos que estamos en el punto de simetría. Entonces, este segmento es igual a este segmento. Y si todo esto es 2A, un segmento de estos es igual a A. Entonces, de esta forma, ¿sí? Tenemos todos los lados de este triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, podemos decir que A² es igual a B² más C². Bien, y esta es la relación fundamental de la elipse, ¿sí? Que la vamos a tener en cuenta luego para encontrar los distintos valores y sobre todo llegar a la ecuación de la elipse. Entonces, tenemos ya todos los elementos, tenemos la definición de la elipse y lo que vamos a hacer es hacer el desarrollo para poder llegar a la ecuación de la elipse.
Entonces, acá que estamos haciendo módulos de los vectores PF, PF', ¿sí? Entonces, estamos haciendo punto final menos punto inicial, es decir, punto final son las coordenadas de f, el punto inicial es xy, entonces, ¿qué tendremos? Para x, c menos x al cuadrado, ¿bien? Y para y, 0 menos y al cuadrado, ¿bien? Raíz de todo eso, nos queda el primero. Y lo mismo para f' con el punto, nos queda este segmento. Esto es igual a 2a, ¿bien? Luego vamos a realizar una serie de pasos algebraicos que no veremos, ¿bien? Y llegaremos a este punto, ¿bien? Donde vemos que en este punto, aquí que tenemos una relación, ¿sí? Que lo podemos sacar a partir de la relación fundamental. Si nosotros de aquí despejamos b cuadrado, nos queda que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado, es decir, esto que tenemos aquí en el paréntesis. Bien, entonces, cuando llegamos a este punto podemos reemplazar lo que tenemos en el paréntesis por b cuadrado. Luego lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación por a cuadrado b cuadrado, ¿sí? Dividimos todo por esto, entonces ahora eliminamos todo lo que podemos eliminar, ¿sí? B cuadrado con b cuadrado, a cuadrado con a cuadrado, y esto es lo a cuadrado b cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado nos da igual a 1. Bien, y entonces de esta forma llegamos a la primera ecuación ordinaria de la elipse, que vemos que es x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, donde podemos ver acá que el eje mayor, ¿sí? Que está representado por la letra A, está debajo de la variable x. Y la elipse que tenemos en este caso es una elipse horizontal, es decir, el eje focal coincide con el eje de las x. ¿Bien? Eso es una elipse horizontal. Entonces, cuando el eje focal coincide con el eje x, vamos a ver que el eje mayor, es decir, A, estará debajo de x. ¿Sí? Entonces, esta ecuación representa la primera ecuación ordinaria de la elipse horizontal. ¿Bien? O la ecuación en la forma canónica. Vamos a hacer un análisis de la elipse. Entonces, partimos de la ecuación, ¿sí? De la forma ordinaria de la elipse. Y lo que vamos a hacer es despejar las distintas variables para ver dentro de qué rango está contenida la elipse. Entonces, si de la ecuación despejamos sí, ¿sí? De acá despejamos sí, ¿qué tenemos que hacer? Esto pasa al otro lado restando, luego b cuadrado que está acá bajo fracción pasa multiplicando, y luego pasamos la raíz que está sobre i. Entonces nos queda despejado de esta forma. ¿Cuándo obtendremos valores reales de i? Cuando x esté comprendido entre menos a y a. ¿Sí? Cuando x esté entre menos a y a, esto nunca se va a hacer negativo. Entonces, de esta forma obtendremos valores reales de i. ¿Bien? Hagamos lo mismo, pero para x. Ahora lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación x. ¿Bien? Entonces nos quedará de esta forma. Y hacemos nuevamente el mismo análisis. ¿Cuándo obtenemos valores reales de x? Obtendremos valores reales de x cuando y se encuentre entre menos b y b, ¿sí? Para que esto no se haga negativo. Entonces, de esta forma, obtenemos valores reales de x. Entonces, podemos decir que la elipse, ¿sí? Estará delimitada por el rectángulo cuyos lados serán las rectas para x más y menos a, ¿sí? Más y menos a, es decir, estas rectas, ¿bien? Y para y, los lados más y menos b, ¿sí? Es decir, este rectángulo es quien me delimitará la existencia de la elipse, ¿sí? Con valores reales de y de x. Dentro de la elipse tendremos distintos segmentos, ¿sí? Que los vamos a mencionar. Cuando tenemos un segmento que va de lado a lado de la cónica, ¿sí? Por ejemplo, de B a B', eso lo llamamos cuerda. Si ese segmento pasa por el foco, ¿sí? De cualquier forma, pero pasa por el foco,
lo vamos a llamar cuerda focal. Si tenemos un segmento que pasa de lado a lado y pasa por el centro de la elipse, lo llamaremos diámetro. Luego tendremos otro segmento que ya lo mencionamos, que sería una cuerda focal, pero en este caso la cuerda focal es perpendicular al eje focal, por lo tanto es el lado recto. Y por último tendremos otro segmento que es el que va del punto al foco, ¿sí? Es decir, los segmentos que me ayudan a definir la elipse, pero cuando tomamos un segmento, ¿sí?, del punto al foco, lo llamaremos radio vector. Y esos son segmentos característicos de la elipse y de las diferentes cónicas. Veremos ahora el análisis del lado recto, es decir, les había mencionado que el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a, y vamos a ver por qué el lado recto es igual a esto. Partiendo de la ecuación de la elipse, si despejamos nuevamente I, ¿sí?, ya habíamos visto este despeje, ¿sí?, y sabemos que en el lado recto estamos en las coordenadas, ¿sí?, del foco, es decir, que x es igual a c, ¿bien? Entonces, en este punto, x también es igual a c. Y en este punto, x también es igual a c, ¿sí? Porque tenemos un segmento que pasa por, ¿sí?, x igual a c. Entonces, si sustituimos aquí en esta ecuación x por c, nos quedará de esta forma. Y a partir de la relación fundamental que vimos antes, sabemos que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces podemos reemplazar aquí en esta ecuación por b cuadrado y nos queda de esta forma. Entonces raíz cuadrada y b al cuadrado nos va a quedar b. b por b nos queda b al cuadrado. ¿Bien? Como tenemos, ¿sí?, más menos, ¿qué tendremos? Y será igual a más b cuadrado sobre a en este punto y a menos b cuadrado sobre a en este punto. Entonces, el segmento completo que va de L' a L será 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Sí? De ahí sale la ecuación del lado recto que ya habíamos visto. Vemos ahora otro elemento notable que es la excentricidad. La excentricidad también está definida para las diferentes cónicas. No lo vimos para la circunferencia, pero lo veremos ahora, mientras vemos la excentricidad para la elipse. Entonces, la excentricidad es una relación, ¿sí?, entre C y A. Recuerden que C representa la distancia del centro al foco y A representa la distancia del centro al vértice. Bien, entonces es una relación entre esas distancias. Eso es la excentricidad. Y va a ir variando para las diferentes cónicas. Entonces, para el caso de la elipse, nosotros sabemos que C, ¿sí?, siempre será menor a A, porque sabemos que los focos están siempre contenidos, ¿sí?, por dentro de los vértices de la elipse. Entonces, C siempre es menor que A. Bien, al ser C siempre menor que A en esta relación, sabemos que la excentricidad de la elipse siempre será menor que 1, porque este número es mayor que este. Bien, entonces la excentricidad para la elipse siempre será menor que 1. Bien, y a la vez C, ¿sí?, nunca estará en el centro. Bien, nunca pisará los focos el centro. Entonces, la excentricidad, además, sabremos que está entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque C está entre 0 y A. ¿Bien? Entonces, veamos ahora qué pasa. Si C está más cerca de A, es decir, el foco está cerca de los vértices, lo que tendremos son elipses aplastadas. Entonces tenemos, con los puntos grises, lo que tenemos son los vértices. Y con estos puntos lo que vamos a ir viendo es qué pasa, ¿sí?, cuando la distancia entre el vértice y el foco va cambiando. Es decir, cuando están más cercanos, ¿sí?, si están más cercanos la relación entre ellos dos, lo que tendremos es un valor más cerca de 1. A medida que se van alejando, lo que tendremos es un valor más cerca de 0. Entonces, cuando está más cercano el foco del vértice, lo que tenemos son elipses más aplastadas. ¿Sí? Entonces, cuando el valor se acerca a 1, ¿sí?, tenemos elipses más aplastadas. A medida que el foco se va alejando del vértice y se va acercando, digamos, al centro, las elipses empiezan a redondearse de a poco, ¿sí? Entonces, a medida que el foco, es decir, C, está más cerca del 0, vemos elipses más redondeadas.
¿Bien? Nos vamos acercando a 0 y vemos que la elipse se va redondeando. Entonces, si es igual a 0, la excentricidad es igual a 0, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? El centro, ¿sí? El foco coincide con el centro, que en la elipse eso no puede pasar. Entonces, cuando la excentricidad es igual a 0, lo que tenemos es que el foco se encuentra en el centro y lo que tenemos en este caso es una circunferencia. Bien, entonces lo que podemos relacionar es que cuando C, es decir, el foco está más cerca del centro, ¿sí? Tenemos elipses más redondeadas, es decir, elipses más parecidas a las circunferencias. Y cuando está en el centro, es decir, en 0, 0, lo que tenemos es una circunferencia y ya no tenemos una elipse. Entonces, vimos primero la elipse horizontal y vamos a ver ahora qué pasa cuando el eje mayor o el eje focal coincide con el eje de la Y. Entonces vamos a tener una elipse vertical. Tenemos el punto genérico XY que se mueve. Fíjense que los focos están sobre el eje de coordenadas Y. Entonces, ahora las coordenadas del foco, ¿sí? Nos movemos del centro, ¿cuánto? 0 en X y C en Y. Entonces, las coordenadas serán 0C y 0 menos C. Pasará lo mismo para el vértice del eje mayor. Tendremos 0 y A, 0 menos A. Las del eje menor serán B y 0, menos B y 0. ¿Sí? Recuerden siempre las distancias, o sea, del centro al foco es C, del centro al vértice mayor es A, del centro al vértice menor es B. Bien, entonces lo que cambia, ¿sí? Es los elementos que tenemos son los mismos, simplemente lo que cambian son las coordenadas. Y el lado mayor permanecerá igual. El lado recto permanecerá igual, será 2b cuadrado sobre A. Entonces, nosotros antes teníamos la elipse horizontal con esta ecuación ordinaria. Entonces, para la elipse vertical, ¿sí? Lo que tendremos es esta ecuación. Como les decía, el valor del eje mayor estará debajo de la variable a la cual corresponde. En este caso, el valor de A, que es el del eje mayor, está debajo de X porque el eje focal es coincidente con el eje X, y en este caso, el valor del eje mayor está debajo de Y porque el eje focal es coincidente con el eje Y. Veremos ahora qué pasa con la elipse desplazada, ¿sí? Es decir, el centro ya no está en 0, 0, sino que el centro está en el punto de coordenadas HK, y vamos a analizar primero con eje focal paralelo al eje X, es decir, una elipse horizontal. Entonces tenemos los ejes coordenados X, Y, tenemos el centro de la elipse, que dijimos que estará en HK, ¿sí? Tenemos la cónica, los puntos fijos de la cónica, que son los focos, y el punto genérico. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar los ejes X, Y, de modo que los ejes coincidan con el centro, ¿sí? Para poder seguir trabajando con las ecuaciones que ya conocemos, con todo el análisis que hicimos previamente. Entonces ahora vamos a hacer pasar por el centro, ¿sí? Dos nuevos ejes que los llamaremos X' e Y'. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es una traslación de los ejes, donde vemos que cuando el eje, ¿sí? Intercepta a los viejos ejes coordenados, lo que tenemos es el valor del centro K y H para X. ¿Bien? Veamos ahora de qué se trata esta traslación de los ejes. Entonces, como veíamos recién, tenemos los ejes coordenados X, Y, el origen del sistema de coordenadas, el punto genérico, ¿sí? Que en este sistema de coordenadas será el punto X, Y, pero que en el nuevo sistema de coordenadas será el punto P', X', Y'. ¿Sí? Para este nuevo sistema de coordenadas, este punto tiene como coordenadas X', Y'. Entonces, en el origen de este sistema de coordenadas, lo que tenemos es el centro de la elipse, ¿sí? En este caso, simplemente vemos la traslación de los ejes, entonces vamos a ver qué pasa con las variables X e Y, X' e Y'. Entonces, podemos ver que esto que representa el centro, HK, ¿sí? Es el nuevo origen del sistema de coordenadas, que cuando se intersecta con el viejo sistema de coordenadas, ¿sí?
lo que obtenemos son las coordenadas de este punto, es decir, H y K. ¿Bien? Entonces veamos que cuando analizamos las coordenadas del punto genérico, ¿sí? Cuando llegamos a este punto, estamos en el nuevo eje de coordenadas, es decir, estamos aquí en X'. Si seguimos bajando, tenemos la intersección con el viejo sistema de coordenadas, es decir, aquí estamos en X. Y vamos a hacer lo mismo para Y. Aquí estamos en Y' y aquí estaremos en Y. ¿Bien? Entonces lo que podemos ver de acá, que todo esto, que es X, ¿sí? Esto es X, será igual. X a qué es igual. Podemos ver que es H, ¿sí? X es igual a H, más este pedacito, vemos que representa a X', ¿sí? Entonces X es igual a H más X', ¿sí? Y lo mismo para Y. Y, que es todo esto, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Acá, que es este pedacito, más Y', que es este pedacito. Entonces simplemente lo que hacemos es despejar X' por acá, que nos queda X menos H, e Y' por acá, que nos queda Y menos K. Y de esta forma realizamos la traslación de los ejes. Es decir, ahora trabajamos con los X, con X' e Y', pero en función de las coordenadas de los ejes X e Y. Bien, vamos a ver entonces como en la elipse que teníamos, que estábamos analizando. Entonces tenemos el centro de la elipse en HK, ¿bien? Entonces, nosotros sabemos que para esta elipse la ecuación tendrá esta forma, nada más que ahora el centro, ¿sí? Está en HK. Es decir, si nosotros lo veíamos de la misma forma que veíamos la ecuación ordinaria antes, en este caso estamos trabajando con las variables X' y Y', porque tenemos los nuevos ejes, donde sabemos por traslación de ejes que X' es X menos H e Y' es Y menos K. Entonces simplemente reemplazamos acá por esta traslación de ejes y de esta forma obtenemos la segunda ecuación ordinaria, es decir, la ecuación de la elipse cuando está desplazada, es decir, ya el centro no está en 0, 0, sino que está en cualquier otro punto, es decir, de centro HK. Entonces podemos ver que en la ecuación que vemos el centro, ¿sí? Y los valores de del eje mayor y el eje menor, donde nuevamente vamos a decir que el eje mayor, ¿sí? Está debajo de la variable X. ¿Por qué? Porque estamos en una elipse horizontal, ¿sí? O una elipse de eje focal paralelo al eje X. Entonces veamos ahora qué pasa con cada uno de los valores notables de los elementos que teníamos antes en la elipse. Entonces tendremos el foco, tendrá las coordenadas, ¿sí? Habíamos dicho que la distancia del centro al foco es C. Entonces nosotros estábamos de H, ¿sí? Nos movimos C, es decir, H más C, y en Y seguimos en el valor de K. Entonces las coordenadas del foco serán H más C para X y K para Y. Lo mismo para el otro foco, ¿sí? Nos movemos de H menos C y K para Y. Las coordenadas del vértice, ¿sí? Habíamos dicho que este segmento es A, entonces tendremos H más A, K para Y, porque no nos movimos en Y, seguimos en K, y para el otro lado, para el otro vértice, tendremos H menos A, K. Para el eje menor, estamos en H, ¿sí? Entonces seguimos en H y nos movemos en Y. ¿Cuánto nos movemos en Y? B. Entonces tenemos H, K más B, y luego abajo tendremos H, K menos B. Y el lado recto sigue siendo igual, 2b cuadrado sobre A. Bueno, ahora veamos la elipse con centro en HK, es decir, está desplazada, y en este caso el eje focal es paralelo al eje Y, es decir, tendremos una elipse vertical. Entonces tenemos lo mismo que antes, nada más que con la elipse vertical. Haremos una traslación de los ejes, ¿sí? Donde tenemos los nuevos ejes en el centro HK. Entonces, es exactamente lo mismo que antes, nada más que ahora, fíjense que vamos a partir de esta ecuación, que es la de la elipse horizontal, es decir, el eje mayor estará debajo de la variable Y.
Entonces, nuevamente, por traslación de los ejes, reemplazamos, ¿sí?, x' y prima, y obtenemos la segunda ecuación ordinaria para la elipse vertical. Bien, es decir, una elipse desplazada, ¿sí?, y está de forma vertical, donde vemos que el eje mayor está debajo de la variable y. Bien, y esta es la segunda ecuación ordinaria de la elipse vertical. Entonces, lo mismo. En este caso, para las coordenadas del foco, ¿sí?, estamos en H, en X, no nos movemos en X y nos movemos, ¿cuánto? Nos movemos C en Y. Entonces tendremos H, K más C y H, K menos C para la otra coordenada del foco. Para los vértices del eje mayor nos movemos A. Entonces en H estamos igual, tendremos H, K más A, H, K menos A para el otro vértice. Para el vértice del eje menor, ¿sí?, estamos en H más B, y en K no nos movemos. Entonces tendremos H más B, K. H menos B, K para el otro vértice. Y al lado recto sigue siendo igual, 2B² sobre A. Veamos ahora, como hicimos para la circunferencia, la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. ¿Sí? Pasamos de esta ecuación a la ecuación de las cónicas de forma general. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar esta ecuación. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar toda la ecuación por a cuadrado b cuadrado para sacar esto del denominador. Entonces, multiplicamos todo por a cuadrado b cuadrado, simplificamos lo que podemos simplificar, y nos queda de esta forma, ¿sí? Acá ya aplicamos los cuadrados, ¿sí? Tenemos el trinomio cuadrado perfecto, y ahora distribuimos, ¿sí? Entra a b cuadrado, distribuye igual que a cuadrado entra este paréntesis. Distribuimos e igualamos a 0, es decir, esto pasa al otro lado porque en la ecuación general lo tenemos igualado a 0. Bien, tenemos todo esto, ahora ¿qué hacemos? Ordenamos en términos cuadráticos, términos lineales y términos independientes, es decir, todo lo que no tiene variable. Bien, ordenamos todo esto que tenemos acá de esa forma, y ahora sí sabemos que todo lo que acompaña a x cuadrado representa a. Todo lo que acompaña a y cuadrado representa a c. Todo lo que acompaña el término lineal x representa a d. Todo lo que acompaña el término lineal y representa a e. Y todo lo que no tiene variable representa el término independiente. Bien, entonces de esta forma llegamos a la ecuación general de la elipse, donde podemos ver que A y C tienen valores distintos, es decir, A es A, ¿bien? Y C tiene otro valor diferente al de A, y además los signos son iguales, ¿sí? Ambos son positivos o ambos son negativos, tienen el mismo signo. Bien, entonces para la circunferencia habíamos visto que tienen el mismo valor y el mismo signo, mientras que para la elipse, A y C tienen diferentes valores, pero mismo signo. Y de esta forma llegamos de la ecuación ordinaria a la ecuación de la forma general. Si quisiéramos ir al revés, de la forma general a la forma ordinaria, tenemos que hacer lo mismo que hicimos para circunferencia, que es completar cuadrados y todo lo que no tiene variable pasarlo al otro lado. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a una ecuación de esta forma. Entonces se trabaja matemáticamente esto para llegar a una ecuación de esta forma. Y con esto terminamos la primera parte de cónicas. Muchas gracias.